con el tema que Dios trae hoy para nuestra vida, hermano. Si gustas apuntarlo para todos aquellos que escriben, el tema se llama el temor a Jehová. Este es el tema del día de hoy. Y bueno, me gustaría mucho que abrieras tu Biblia en Salmo 33, 18. Donde dice: he aquí el ojo de Jehová, dice, sobre los que le temen. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Amén. Y bueno, hermano, como ahorita te decía, el Señor viene restaurando muchas cosas en tu vida. Y mucho más cuando tú ya te encuentras en ese camino de perfección, en ese camino donde Dios te está perfeccionando, donde Dios está trabajando y haciendo cosas maravillosas en tu vida. Y una de esas cosas que Él, hermano, viene verdaderamente restaurando es el temor de su presencia en nuestra vida. Él viene restaurando ese temor en su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es verdaderamente maravilloso darte cuenta cómo una de las características de la iglesia de los últimos tiempos era que la iglesia iba a caminar en el temor a Dios. Ese diseño, esa iglesia que Jesús dejó establecida en el libro de los Hechos, que es el diseño original de la verdadera iglesia de Cristo, de la verdadera esposa, novia del Señor, era una iglesia que se iba a mover, que iba a caminar en el temor ferviente delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Hechos 9:31, dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice la palabra de Dios, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero dice, y eran edificadas, andando en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que las iglesias crecían, avanzaban, se levantaban en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que la iglesia del Señor, que tú como creyente, que tú como un hijo de Dios, verdaderamente el temor de Dios more en tu vida. Sí, es por eso que Dios viene restaurando el temor de su presencia en la vida del creyente. Ahora, ¿qué significa la palabra restauración? La palabra restaurar significa recuperar, significa volver a su estado anterior. Esto quiere decir que la iglesia perdió el temor de Dios, y por eso Dios viene restaurando ese temor para que vuelva a su estado anterior, para que vuelva a recuperar lo que un día perdió. Sí, entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia no camina en el temor de Dios. Hoy la iglesia, lejos de avanzar hacia adelante, caminando en el temor del Señor, hoy la iglesia ha dado pasos hacia atrás, alejándose cada vez más de lo que verdaderamente significa andar en el temor de Dios. Hace ya tiempo, no sé cuántos recuerdan, cuando el Señor soltó aquí juicio. No sé cuántos recuerdan de esos momentos, de ese tiempos muy difíciles que vivimos aquí, y que la mayoría de los líderes fuimos sentados, fuimos disciplinados por cuanto el Señor encontró falta en nuestra vida. Y el Señor mostraba una revelación donde el Señor mostraba que estábamos ante su trono, y cuando nosotros estábamos ante Él, nosotros dábamos un paso hacia atrás, y el Señor decía: ustedes han retrocedido en temor, cuando nosotros tenemos que crecer en temor, cuando nosotros tenemos que avanzar en el temor de Dios.
¿verdad? ¿Y cuánto nos costó, cuánto nos ha costado, hermano, a partir de ahí avanzar? Es cuando descubrimos que no podemos vivir de apariencias. Es cuando verdaderamente nos dimos cuenta que si Dios lo sabe, ¿qué importa que el hombre lo sepa? Pero es ahí donde nuestro corazón estaba inclinado, con temor, con miedo a que el hombre ¿cómo se dice? Para que el hombre viera nuestro pecado, que el hombre descubriera lo que verdaderamente habíamos cometido, las faltas, los errores, por muy graves o chicos que hayan sido. Pecado es pecado delante de Dios. Pero eso era lo que el Señor mostraba. ¿Por qué? Porque la iglesia da pasos hacia atrás cuando la iglesia debe crecer en el temor de Dios. Sí, hoy la iglesia camina como lo describe Isaías, en Isaías 29:13, donde dice: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, es porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se te ha sido enseñado. Así camina hoy en día la iglesia, no con el mandamiento de verdaderamente temer ante su nombre, de verdaderamente respetarlo, honrarlo, reverenciarlo, sino con ese miedo del qué dirá el ser humano, de qué dirá el prójimo, de cubrir mi apariencia, de cubrir lo que yo soy, que no se entere que fallo aquí, porque me da vergüenza. Hoy en día así camina el creyente, hermano, delante de Dios. Por eso dice Dios: el temor que tienes dentro de ti no es más que un temor, un mandamiento de hombre que te ha puesto el mismo hombre. ¿A través de qué? A través de las enseñanzas, Sí, por eso la ausencia del temor de Dios, hermano, es la principal razón por la cual la presencia de Dios se ha ido de nuestras vidas. La falta de temor de Dios en las iglesias es la principal razón por la cual Dios se ha levantado y se ha ido de muchas iglesias. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque el temor de Dios, hermano, es la llave que va a sostener la presencia de Dios. No hay temor de Dios en tu vida, difícilmente habrá presencia de Dios en ti. Porque la llave es el temor, es lo que va a sostener esa presencia, ese temor que tú tengas verdaderamente de Él. Donde no hay temor de Dios, la presencia de Dios, hermano, no va a permanecer. Sí, y déjame decirte que hoy en día ya no se habla acerca de estos mensajes. Hoy en día ya no se hablan acerca del temor de Dios, acerca de lo que hacemos mal, acerca de lo que ofende su trono de gracia. Hoy el hombre no quiere ofender al hombre, pero al hombre no le interesa ofender el trono de gracia. Ya no se predica un evangelio que te corrija, ya no se predica un evangelio que te reprenda, que te digan: hey, por ese camino donde vas no es correcto, regrésate porque ese camino es de muerte. Ya no te dicen. Y sabemos que muchas veces se nos ha hablado de este tema en este lugar. Y yo meditaba, y déjame decirte que es una de las principales razones por la cual hoy la iglesia se ha apartado del temor de Dios, por la falsa enseñanza, por el mensaje que les han impartido
temor de Dios en los predicadores, ya no hay temor de Dios en los líderes, ya no hay temor de Dios en los pastores, porque lo que hay en sus corazones es un mandamiento de hombre que se ha establecido en ellos mismos. ¿Por qué? Porque el mismo hombre bajó la gloria del Dios incorruptible, la bajó a la gloria del hombre corruptible. El hombre sirve a Dios según la imagen que el mismo hombre se procrea de él, pero no la verdadera imagen de lo que es él. Hoy el hombre sirve según sus propios estándares, según sus propios diseños, como yo creo, como yo pienso, esto le agrada, pero estamos totalmente incorrectos. No servimos según sus propios estándares, según sus propios diseños, según a lo que él ha establecido, porque el hombre rebajó su gloria del Dios incorruptible a una gloria de un hombre corruptible. Hasta ese extremo la iglesia ha llegado. A ese extremo, hermano, el hombre ha llegado. Por eso Dios quiere levantar hoy en día predicadores que no teman hablar a su verdad. Hombres que suelten palabras fieles, palabras que verdaderamente traspasen el corazón de las personas, palabras que vayan y regresen con un cambio contigo y conmigo, que la semilla que sea soltada regrese con esa transformación en tu vida. Eso es lo que quiere Dios hoy en día. Predicadores como Ageo, predicadores como Malaquías, como dice la palabra de Dios en Ageo 1:12, donde dice que Ageo comenzó a hablar las palabras de Dios, las palabras que Jehová había puesto en su boca. Y parafraseando un poco, este versículo dice que el pueblo temía ante las palabras que Ageo soltaba. Eso es lo que Dios quiere, que a través de lo que se predique, hermano, el temor de Dios sea enseñado en ti y tú puedas crecer en temor, en gracia, como Jesús crecía delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el temor de Dios tiene que ser enseñado. El temor de Dios tiene que ser enseñado. Donde dice Salmos 34:1, dice: oíd, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Se fija que el temor de Dios sí tiene que ser enseñado? Y Dios está levantando, hermano, ese tipo de personas. Personas que cuando los predicadores hablen, las personas tiemblen ante su palabra. Las personas teman ante cada palabra, ante cada cosa que el Señor está soltando a tu vida. Hoy en día nos entra por una y nos sale por otra. Hoy en día muchas veces ni atención ponemos. Hoy en día estamos bostezando, estamos pajareando, nos estamos acordando, estamos con el celular, estamos haciendo mil cosas, pero no estamos verdaderamente reverenciando esa palabra, y mucho menos temblamos ante esa palabra de poder. Porque ¿cuántos sabemos que la palabra es Él? Y si tú tienes temor de Él, entonces tú también tienes que temer ante su palabra, porque la palabra es Él. Amén. Entonces, hermano, y dice su palabra también en Isaías 11:3, que el temor de Jehová tiene que ser enseñado. Dice: y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Entonces te fijas que el temor de Dios, el temor de su presencia, sí es algo que tiene que ser enseñado, pero es algo, hermano, que solamente tú puedes experimentar. El temor de Dios puede ser enseñado a través de las personas que te predicamos, pero ese temor solamente tú lo puedes experimentar. Yo no puedo experimentar por ti el temor de Dios en tu vida. Tú tienes que experimentarlo personalmente. Sí, ¿por qué, hermano? Porque el temor de Dios es
completamente. El temor de Dios es un tema, es una revelación continua. ¿Qué quiere decir? Que continuamente tú tienes que aprender acerca del temor de Dios. Y su palabra lo dice en Proverbios 23:17. Dice que perseveremos en el temor a Dios todo el tiempo. En otra versión dice, persevera en el temor a Dios todo el día. ¿Qué quiere decir? Que desde que amanece, tú tienes que perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? ¿Qué quiere decir la palabra perseverar, hermano? Pararte firme. Tú tienes que pararte firme en el temor desde que amanece. Y como el temor de Dios es una revelación continua, tú todo el día tienes que prevalecer en esa revelación, amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios odia, enseñándote a escudriñar su palabra. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada? ¿Qué le agrada que yo hable? ¿Qué le agrada que yo piense? ¿Cómo le agrada que yo actúe? ¿Qué es lo que a Él le desagrada? ¿Qué caminos le son deshonrosos a Él? Y es cuando la misma palabra te empieza a revelar y entonces tú comienzas, se te empieza a abrir el panorama y empiezas a conocer más lo que Dios ama y empiezas a conocer más lo que Dios odia. Y entonces caminas en el temor a Dios y perseveras todo el día, dice su palabra. Estás fervientemente parado, de pie en ese temor, avanzando. Eso, hermano, es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué significa el temor de Dios? ¿Qué significa tener temor de Dios? ¿Qué significa el temor de Dios? Yo sé que muchos ya lo saben, pero hay gente que no lo sabe. Y para todos aquellos que no lo saben, o tal vez para aquellos que ya lo saben y se nos ha olvidado, hermano, déjame decirte que tener temor de Dios significa reverencia, significa respeto, significa asombro, gloria, honor, agradecimiento, alabanza, adoración. Significa el nivel más alto de respeto asociado con la persona de Dios. Significa que nosotros le tememos a Dios por quién es Él, por quién Él es verdaderamente Él, no por quien tú crees que es Él, por quien Él es verdaderamente. Sí, dice su palabra, temed a Jehová toda la tierra. Todos teman delante de Él, todos los habitantes del mundo. Teman a Jehová toda la tierra. ¿Qué quiere decir cuando el salmista expresa estas palabras? Él está diciendo, reverencen, habitantes de toda la tierra, reverencen al Dios Todopoderoso. Respeten, denle gloria, denle honor, denle agradecimiento, denle alabanza, denle adoración. Todo eso significa tener temor de Dios, y ahorita lo vas a entender porque te lo estoy diciendo. Hermano, este respeto, esta reverencia de la cual el salmista está hablando, que todos los habitantes de la tierra tienen que tener, hermano, ese respeto hoy en día se perdió. Y tú te puedes dar cuenta cómo, cuando la presencia de Dios cae en este lugar, a veces cuán indiferentes somos. Cuando la presencia de Dios se está manifestando, cuando la presencia de Dios está cayendo, ¿cuántas personas indiferentes estamos delante de Él? Cuando Él dice, teman ante su presencia, denle gloria, respeten, reverencen su presencia, pero no lo hacemos. ¿Por qué, hermano?
santidad. Y pensamos que el temor de Dios va por un lado y el reverenciarlo, el honrarlo, el respetarlo va por otro. Cuando todas las cosas que te acabo de hablar, eso significa tener temor de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué tú reverencias a Dios? ¿Por qué tú, hermano, respetas a Dios? ¿Por qué tú alabas a esa deidad tan gloriosa? Porque, hermano, dice Éxodo 15:11. Y ayer lo decía el pastor y yo me maravillaba cuando él expresaba estas palabras y le decía: ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, dice la palabra de Dios, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Entonces nosotros, hermano, reverenciamos, adoramos, respetamos, le damos honor, tememos a ese Dios todopoderoso porque Él es maravilloso, que dice su palabra que Él es magnífico en santidad. Él dice, Él es terrible en maravillosas hazañas. Otra versión dice que Él es temible. La palabra temible significa lleno de reverencia. Entonces, por eso nosotros, hermano, reverenciamos y adoramos su presencia. Por eso nosotros lo alabamos, por eso nosotros lo honramos. Sí, cuando el temor de Dios viene a nosotros, entonces tú entiendes que Dios es asombroso. Porque tú no le puedes temer a alguien que no causa asombro en ti. ¿Verdad que no? Primero tiene que venir ese asombro de decir: ¡wow! ¡Qué maravilloso es esto! De quedarte, por decirlo así, con la boca abierta y decir: ¡wow! Él es el magnífico Dios, como Isaías lo describe, como en Éxodo lo describe. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? El salmista también hablaba algo parecido y dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmo 89, 6 y 7 dice: ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a los hijos de los potentados? Él es el Dios temible en la gran congregación de los santos. Dice: y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el temor de Dios que está en tu vida despierta asombro dentro de ti para Él. El temor de Dios que está en ti, hermanos, si verdaderamente está en ti ese temor, va a despertar ese asombro dentro de ti para la presencia de Dios. Por eso tú le alabas. Por eso, hermano, tú le adoras. Por eso, cuando Isaías tuvo esta visión que la palabra de Dios menciona, cuando Isaías vio que estaba el trono de Dios, ese trono alto y sublime, ese trono dice que la gloria llenaba todo el templo, y dice su palabra que alrededor de ese trono había ángeles, serafines, había querubines, y dice que esos ángeles tapaban sus caras con sus alas
Salomón. Hermano, los ángeles temen a Dios. Los ángeles se quedan asombrados, reverencian, cuentan la gloria de Dios. Los cielos de la misma manera. Los únicos que no tememos ante su presencia somos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros que no hemos entendido lo que verdaderamente significa reverenciar a Dios. Verdaderamente no hemos entendido lo que significa tener temor de Dios. Somos los únicos. ¿Por qué? Porque nuevamente te lo vuelvo a decir, lo que ahorita te dije al principio. El hombre de Dios redujo la gloria del Dios incorruptible a una gloria de hombre corruptible. Bajamos a Dios de lo que Él verdaderamente es. Nosotros le adoramos, le servimos, porque nosotros creemos que es Él, pero no hemos tenido la revelación de lo que verdaderamente Él es, de lo que verdaderamente Él significa. No lo hemos tenido. Por eso el pastor a cada rato en esta casa nos pregunta: ¿conoces verdaderamente al Señor? No, no lo conocemos. No lo conocemos. Si lo conociéramos, temblaríamos, temeríamos, hermano, ante su presencia. Sí, si verdaderamente el temor de Dios está en tu vida, la presencia de Dios, perdón, hermano, el temor de Dios estará en ti. Si no hay temor de Dios, y tú mismo debes de saber si hay temor de Dios en ti para con Dios. Si no hay ese temor, déjame decirte que la presencia de Dios no está en ti. Y entonces nos estamos engañando. Pero si sí hay temor de Dios en ti, entonces tú entiendes que eres santo, santo, santo. Amén. Lo que ahorita decía el pastor en la adoración. Él es santo, hermano. Él es santo, santo, santo. En una ocasión, una persona preguntaba y decía: ¿por qué Dios no dice que es amor, amor, amor? ¿Por qué Dios no dice que eres bueno, bueno, bueno? ¿Por qué? Porque el único atributo de Dios que se usa 3 veces para explicarlo es el de la santidad, es el que Él es santo. Y yo escudriñaba y leía un libro y decía él que en el lenguaje hebreo, cuando quieren que una palabra sea muy importante, que una palabra sea verdaderamente nombrada, usada, que tenga demasiada importancia, esa palabra la elevan a la 3ª potencia y la pronuncian 3 veces. ¿Por qué? Porque la santidad no es un atributo más de Dios. Él es santo. Él es santo, Él es la santidad. Él es la misma santidad, hermano. Por eso nosotros tenemos que responder ante esa santidad. Tenemos que responder ante quién es Dios. Por eso nosotros, cuando esa presencia viene y tú entiendes que Él es santo, tú respondes en adoración. Y entonces tú te desbaratas y tú te revuelcas y tú caes ante aquel asombro. Tú te desbaratas. Hermano, se te sale el corazón. ¿Cuánto nos ha sucedido que estamos ante Él y estás adorando y todo lo que tú tienes aquí dentro quieres que se te salga y quieres que se derrame para Él? Yo le digo: Señor, que todo lo bueno que hay en mí, que es por ti, venga y te adore a ti. Que todo lo que yo soy venga y se derrame para ti. Porque es entonces cuando tú respondes, hermano, en adoración ante ese temor de su presencia. Nuevamente te digo, ¿has visto personas que cuando está cayendo su presencia están cruzadas de brazos? Que están totalmente volteando para un lado, indiferentes ante su presencia,
cuando esa presencia está a toda su magnitud, ese es el lenguaje corporal, que no hay temor de Dios en ellos. Porque no hay asombro, no hay respeto, no hay reverencia, no hay honor, hermano, no hay adoración de ellos para Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay temor de Dios en sus vidas? Pero ¿qué pasaría si estuviera el presidente? ¿Qué pasaría si estuviera tu jefe? ¿Qué pasaría si estuviera una persona en la cual tú estás bajo su mando? Yo te lo aseguro que tú lo reverenciarías, lo respetarías, lo escucharías, estarías atento. Pero hoy, hermano, no tememos a Dios. Hoy le tememos al hombre. Sí. Entonces, hermano, necesitamos verdaderamente que el temor de Dios sea restaurado en nuestra vida. ¿Verdaderamente lo necesitamos? Sí, hermano. Sí necesitamos que el temor de Dios sea restaurado en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque el temor de Dios en nosotros será nuestra única protección ante la hipocresía. Será nuestra única protección. ¿Por qué? Porque ya no esconderás más el pecado. Ya no esconderás más tus fallas y dirás, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Ya no temerás más a las palabras que el hombre te pueda decir, sino ahora temerás, hermano, ante su palabra. Sí, ya no te importará que el hombre piense de ti. Ahora te importará qué dice Dios de ti. Amén. Hermano, no nos importarán más nuestros deseos. Ahora nos importarán más los deseos de Dios. Estimaremos más su palabra. Le daremos ese verdadero valor, más que la palabra de los hombres. Volveremos nuestro corazón completamente a Él. Y Pablo dice, y cuando se conviertan, el velo se les quitará. ¿Cuál velo? Ese velo que tú y yo tomamos para cubrirnos, para cubrir nuestro corazón, nuestro pecado. Ese velo que tú y yo tomamos para aparentar algo que no somos, una falsa santidad, algo que verdaderamente Dios no ve en nosotros. Ese velo será quitado cuando nos convirtamos a Él, cuando verdaderamente el temor de Dios esté en tu vida. Amén. Acuérdese hace poco que nos decía nuestro pastor. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que somos santos, santos, santos. Y acuérdense de la revelación que el Señor daba cuando Él decía, te voy a mostrar cómo tú te ves, cómo nosotros nos mirábamos maravillosos, vestiduras blancas, santos, santos, santos. Pero ¿qué pasa cuando los ojos de Dios nos comenzaron a mirar? Estábamos faltos delante de Él y no éramos santos, santos, santos. Hermano, y eso es lo que nos debe de importar, no una apariencia, hermano. Yo le dije al Señor, y yo cuando pasó todo esto del juicio, que de verdad se lo digo con mi corazón, a mí me pudo mucho que nos hayan sentado. Me dolió así cuando nos quitaron de predicar, cuando nos quitaron de ministrar, de servir. Después de una vida donde tú venías sirviéndole a Dios y de repente caes y dices, ay canijo, pero se te quita el velo. Y entonces dices, ¿y de qué ganaba vivir de apariencias? ¿Y de qué ganaba vivir con hipocresía y mal si tú lo sabías todo? Y cuando el Señor comenzó a tratar en nuestro corazón, que el Señor empezó a humillar nuestra vida, de verdad era un dolor, de verdad, hermano, dentro de mi corazón, que era físico. A mí me dolía aquí el pecho y a veces me quedaba dormida y yo escuchaba a mi espíritu que decía, devuélveme el gozo de tu salvación.
Devuélveme el gozo porque en mí no había gozo. Yo andaba por el valle de la amargura, nada me calentaba y Dios lo sabe. Y cuando Dios, por su misericordia, nos empezó a tomar en cuenta poquito a poquito, yo le dije a Dios, hice un pacto con Él y le dije: no me permitas avanzar por apariencia, ya no más. Ya no más, no quiero avanzar por apariencias. Quiero verdaderamente ser fiel y que tú me levantes por obediencia, porque verdaderamente tu misericordia, tú me des la fuerza para avanzar, porque aún de ti proviene que no tropecemos. Dice su palabra: y aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Y yo le dije: Señor, que seas tú, que no sea yo. Porque te das cuenta de tantas cosas, te das cuenta de que el temor de Dios se va, que en un abrir y cerrar de ojos, lo que antes te parecía pecado, se te hacía malo, ahora ya lo ves como nada, ahora ya lo ves normal. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y entonces empezamos a retroceder, a dar pasos delante de Dios. A dar pasos, para atrás, y el temor de Dios se va quitando, se va apartando de nuestra vida. El domingo, Cristian me compartía una predicación de un hombre, no recuerdo el nombre, pero era el mentor de Dante Gebel, y él habla de cómo en la pandemia él casi moría, y te lo comparto porque fue algo que a mí me impactó. Y Dios le empieza a pasar, él dice: yo no vi un túnel, yo no vi una luz, yo no vi a los ángeles, pero de que te pasa tu vida completita, te pasa. Y en tercera dimensión, dice en HD, pasa tu vida y escuchas y hueles y percibes todo lo que en ese momento pasó. Dice que empezaron a pasar toda mi vida, todas las cosas que yo no había confesado. Porque pecado no confesado es un pecado que no ha sido revocado. Y está ahí, hermano, con tarjeta roja, pagando una falta, buscando una falta delante de Dios, siendo culpable. Pero cuando tú y yo confesamos, hermanos, esos pecados confesados, pecados revocados y olvidados, ¿verdad que sí? Pero él no había confesado muchas cosas. Y me llamó, te cuento esto porque me llamó la atención lo que él decía. Cuando él empezó a hablar, cuando él empezó a mostrársele todo lo que él había hecho, y él le decía al Señor: con esta cara predico, ¿con qué cara me subo al púlpito? ¿Con qué cara ministro? ¿Con qué cara, Señor, me has levantado en el ministerio? Y él le decía: perdóname, soy un hediondo, le decía, y hedo a inmundicia, perdóname. Pero él en ese momento empezó a confesarle a Dios todo lo que él había hecho. Dice: mis pensamientos. Él le decía: ¿qué estabas pensando? No, Señor, yo me quería justificar, es una debilidad. Mira, Señor, es que en ese momento estaba pensando y me dije yo: no. ¿Cómo se le llama ese pecado? ¿Cómo se le llama? Blasfemia. Llámale por su nombre el pecado. ¿Cómo se le llama? Ladrón. Soy un ratero, soy un ladrón. Así, no con apariencia de: Señor, mira, tú sabes que tengo muchas debilidades, te pido perdón por todas ellas. No. Pecado confesado, pecado revocado, decía él. Y a mí, de verdad, me dejó con la boca abierta y dije: wow, ¿dónde quedamos nosotros si esos son hombres que Dios ha levantado? Hombres, grandes mentores. Y digo: Señor, por eso no me permitas avanzar más de apariencia, ya no más. Si yo quiero caminar así, deténme, paralízame, deténme, que yo no avance. Hermano, Dios quiere que verdaderamente nosotros crezcamos en el temor de Dios.
que verdaderamente el temor de Dios no sea un mandamiento de hombre, sino que temas ante su presencia. Sí, hermanos, si usted teme a Dios, usted servirá a Dios. Pero si tú temes al hombre, tú vas a servir al hombre. Y dice Salomón, en esto consiste la vida del hombre. Salomón, tú sabes la historia de él. Fue un hombre que descubrió que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y Salomón, hermano, obtuvo esa sabiduría y se movió en esa sabiduría. Y esa sabiduría lo llevó a grandes éxitos, a grandes triunfos, a grandes victorias, porque Salomón se movía en el principio de la sabiduría, que era el temor de Dios. Y él caminaba por ahí. Pero tú sabes que la palabra de Dios nos enseña que a través de los años, Salomón pasó por momentos, por periodos de aflicción, por momentos de tormento. Y ahí, hermano, el temor que Salomón tenía en su corazón para con Dios comenzó a disminuir. Él ya no obedecía los mandamientos de Dios. Él se había casado con mujeres extranjeras y ahora Salomón adoraba a los dioses de esas mujeres. Y si tú te das cuenta, hermano, cuando la vida de Salomón se encontraba ya casi en su final, Salomón comenzó a meditar acerca de toda su vida. Es decir, cuando Salomón ya era viejo, empezó a meditar y a meditar de todo lo que había transcurrido en toda su vida. Y entonces él escribe el libro del Eclesiastés. Y entonces empieza él a examinar su vida. Y a través de todo lo que él escribe en el libro de Eclesiastés, ante todo argumento, él decía: todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final del libro de Eclesiastés 12:13, en el penúltimo versículo para acabar ese libro, Salomón concluye con unas palabras diciendo que el asunto de la vida del hombre está en el temor de Dios y en sus mandamientos. Él dice: el fin de todo discurso oído es este, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Dice Salomón: el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí consiste tu vida, en temer a Dios y guardar sus mandamientos. En eso se encierra tu vida. Amén. Hermano, esta ha sido la palabra de este día. Yo espero que Dios haya hablado en tu corazón.